¿Sabías que el gas con el que cocinas, los medicamentos que te quitan el dolor de cabeza, la gasolina del transporte que utilizamos e incluso el azúcar que consumimos en nuestro porte favorito son todos parte de la misma familia? Pues estos son protagonistas de la química orgánica. Así que buenos días a todos y sean bienvenidos a este pequeño curso donde nos introduciremos a la química orgánica y descubriremos que esta no solo es una ciencia que ocurre en los laboratorios con batas blancas, sino que está tan incorporada a nuestra vida cotidiana que incluso nosotros mismos somos sistemas químicos andantes. La química orgánica no es solo una ciencia o una teoría, sino que es la arquitectura de tu vida diaria. Es así como cada vez que encendemos la cocina, usamos una vela, utilizamos objetos plásticos o incluso cuando respiramos, estamos interactuando con la química orgánica. Todo esto gracias a un solo elemento, el carbono. Así que hoy descubriremos cómo este puede conformar millones y casi infinitas posibilidades en nuestro universo. Para empezar a comprender la química orgánica, primero debemos conocer a su raíz, que es el carbono. Este tiene algo que lo hace muy especial, que es lo que llamamos la tetravalencia. Tomando en cuenta que el carbono compone todo lo que consideramos vital en el universo, entonces podríamos decir que si lo vemos como un cuerpo vivo, un ser vivo, un cuerpo vital, al igual que la mayoría de seres vivos, tiene cuatro extremidades. Esto le da la capacidad de conectarse con otros elementos, así como lo más importante, conectarse a sí mismo. Así, obtiene la capacidad de generar cadenas, anillos y estructuras 3D con combinaciones infinitas, lo que hace que se considere esta una materia muy noble, puesto que mientras en la química inorgánica nos centramos en estudiar toda la tabla periódica, en la química orgánica únicamente nos centramos en el carbono, pues este por sí mismo tiene capacidad de generar muchísimos más compuestos y sustancias que todos los elementos de la tabla periódica juntos. Así es como se le da el nombre por algunos científicos como el Lego de la naturaleza. Vale, comencemos entonces con la química orgánica, o bueno, la verdadera química orgánica, comenzando por su familia básica que son los alcanos, y esta es la que nos generará todas las normas principales de la materia o de toda la temática. Es decir, todo lo que se vea después de los alcanos van a ser simplemente variaciones a las reglas, o digamos, los demás grupos familiares. Así que podríamos llamar al alcano como el padre de la química orgánica. Primero, tenemos que entender que todas las familias tienen su propia fórmula. En el caso de los alcanos tenemos esta fórmula en el que nos dice que por cada carbono vamos a tener el doble de hidrógenos más 2. ¿Por qué sucede esto? Como dijimos anteriormente, el carbono tiene cuatro extremidades, es decir, cuatro puntos en el que conectarse a otros elementos. Sin embargo, para efectos de la química orgánica, todo está compuesto por tanto carbono como hidrógeno. Y cada hidrógeno siempre tiene que estar, digamos, enlazado o aferrado a cuatro átomos de hidrógeno, los cuales cuando los eliminamos se convierten en un enlace. Por ejemplo, el gas más básico, que es el metano, tenemos un único carbono, por eso es el más básico. Al tener cuatro puntos en el que enlazarse y no lo vamos a conectar con ningún otro elemento, entonces está aferrado a sus cuatro hidrógenos. Es decir, que los cuatro enlaces tienen un átomo de hidrógeno conectado al carbono. Esta sería la forma tradicional de dibujar un compuesto orgánico, en este caso el gas metano. Este, como dije anteriormente, es el gas que se utiliza primordialmente para la cocina, pero es el principal componente del gas natural. La forma más sencilla o la forma que hoy en día se utiliza para representar a los alcanos y a los compuestos orgánicos en general se llama sistema IUPAC, que es que en vez de dibujar todos los enlaces del hidrógeno, simplemente hacemos que cada carbono tenga sus cuatro hidrógenos. Y ustedes dirán, pero si en el etano no tenemos cuatro hidrógenos. Es correcto. Esto es porque cuando empezamos a meter más carbonos,
Si seguimos la fórmula, nos vamos a dar cuenta que en el etano, teniendo dos carbonos, no son 8 hidrógenos, sino 6. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si son dos carbonos, tendremos C2, H2 por 2, 4, más 2, 6. ¿Por qué sucede esto? Porque cada vez que vamos a conectar el carbono con otro elemento, se podría decir que se sacrifica un hidrógeno de cada carbono en el que esté conectado ese enlace, teniendo así este primer enlace. Ya que los alcanos siempre tienen enlace simple, es decir, un solo enlace, o lo que se llama enlace simple, es que la familia de los alcanos se les llama hidrocarburos saturados. Hidrocarburo, puesto que todos los alcanos forman parte de la materia prima de lo que se utiliza en la industria petrolera y la industria petroquímica. Es decir, digamos que son las bases de la energía. Y saturado porque los enlaces simples, mientras un compuesto orgánico tenga solo enlaces simples, se considera saturado. Entonces, ¿qué es el etano? El etano podrían llegar a pensar que es un sistema de energía o una especie de gas más potente que el gas metano. Sin embargo, esto no es así. El gas etano en realidad es el compuesto básico o el compuesto principal en el que se utiliza para realizar compuestos de etileno, es decir, los plásticos y la espuma que se utiliza para realizar los plásticos de etileno. Y por último, tenemos los ciclos. Los ciclos es una variante que hablaremos más tarde. Sin embargo, para dar un ejemplo de las diferentes formas de representar, tenemos que los ciclos se vienen representados sin dibujar los carbonos, sino que cada vértice de una figura geométrica representa ya un carbono y por supuesto que las líneas son los enlaces simples. Si lo dibujáramos tradicionalmente, tendríamos que cada carbono pierde dos hidrógenos debido a que de cada lado tiene dos enlaces. Y terminaríamos obteniendo nuestro ciclo de 5 carbonos. De esta manera. Pero ¿qué es el ciclopentano? Tampoco es un gas más potente, tampoco es un plástico más estable o más sólido. El ciclopentano se utiliza como la base para realizar las espumas y los aislantes de calor, principalmente utilizado como los aislantes para las neveras y los congeladores. Así podemos empezar a entender cómo los alcanos funcionan en la química orgánica y hablaremos ahora de cuáles son las reglas que éste establece para entenderla. Antes de comenzar a aprender a dibujarlos o a nombrarlos, primero tenemos que aprender las 4 reglas más básicas de la química orgánica. La primera es que tenemos que entender que existen prefijos según la cantidad de carbonos que tengamos en nuestra cadena principal. Lo único complicado de aprender son los primeros 4 carbonos, puesto que si es una cadena de un carbono, se utiliza el prefijo met o meta. Para 2 carbonos es et o eta, para 3 carbonos es prop o propa, y para el cuarto carbono es but o buta. ¿Ok? A partir del quinto carbono se empiezan a utilizar los prefijos básicos que utilizamos en el lenguaje normal: penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. Hasta ahí, o bueno, desde ahí, mejor dicho, empieza a ser un poco más sencillo la cosa. Lo segundo es que según la familia en la que estamos, se utilizan diferentes sufijos para los nombres. En el caso de los alcanos, pues se utiliza el sufijo ano, representante de su nombre original. Sin embargo, como dije, según la familia en la que estemos, estos sufijos cambian. Eso lo veremos en los siguientes videos. Lo tercero es que no importa el nombre o no importa el dibujo, lo primero que tenemos que hacer es identificar la cadena principal, que va a ser principalmente la que le dé el nombre de los sufijos y los prefijos. ¿Vale? En este caso, es tan sencillo como seleccionar la cadena más largas dependiendo de la familia. Para el efecto de los alcanos, es simplemente seleccionar la cadena más larga.
En este caso está resaltada en un diferente color la cadena rosada. En este sistema de dibujo que se llama estructura ósea tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, por lo que estamos en presencia de un octano. Sin embargo, aquí empieza la cuarta regla, que son los radicales. Como podemos ver, en una especie de ramificación, la cadena principal, que es la más larga, o el octano como ya lo llamamos, posee ciertos compuestos diferentes alcanos, digamos, que es lo que se llama radicales, que son compuestos que están conectados a la cadena principal pero fuera de ella. Esto simplemente le añade una especie de aditivos o son combinaciones diferentes que hacen que el compuesto cambie drásticamente. Así que ahora, sabiendo estas cuatro reglas, vamos a proceder a aprender tanto a realizar un dibujo en base a un nombre como agarrar un dibujo y ponerle un nombre. Aquí podemos ver dos ejemplos, uno para dibujar y uno para nombrar. Empecemos por el que ya tenemos el dibujo y vamos a nombrar el componente. En principio, tenemos un dibujo en sistema UPAC, es el que se utiliza hoy en día y es el más fácil de explicar. Como dijimos, una de las principales reglas es identificar la cadena principal, que se basa en agarrar la cadena con más carbonos, la cadena más larga. Pues, por lo visto, empezamos de izquierda a derecha, que suele ser lo más sencillo. Tenemos 1, 2, 3. Como aquí terminaría, esto no sería la más larga, 4, 5 y 6. Ahora aquí sucede algo. Como es la cadena más larga, realmente la orientación no es algo importante. Entonces aquí continuamos hacia abajo. Así que tenemos 7 y 8 carbonos. Entonces la seleccionamos como la cadena más larga. Y hace un momento mencionamos que la cadena más larga viene dada por un prefijo y un sufijo. El prefijo determinando la cantidad de carbonos que tiene y el sufijo determinando a qué familia pertenece. Como solamente hay enlaces simples, viene de la familia de los alcanos, que es el tema que estamos hablando. Y como contamos que son 8 carbonos, ya sabemos que se trata de un octano. Eso lo escribimos a la derecha del todo del nombre. Entonces tenemos un octano. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a la izquierda de nuestra cadena principal? Todos los radicales. Los radicales que hace rato mencionamos que hay que identificar como las ramificaciones de la cadena principal. Estos también tienen unas reglas. Utilizando los mismos prefijos que se utilizan para la cadena principal, pero cambiando los sufijos. Es decir, siguen siendo met, et, prop, but, pend, etc. Lo único que cambia es que su sufijo será il, es decir, metil, etil, propil, butil, exil, etc. ¿Vale? Entonces aquí podemos identificar tres radicales. Este y este. ¿Y qué es lo que representa? Bueno, contamos la cantidad de carbonos que posee el radical. Tenemos un radical de un solo carbono, otro radical de un solo carbono y un tercer radical que posee dos carbonos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Una regla para nombrar los radicales es que debemos colocar el número del carbono de la cadena principal en el que se posiciona. Y los tenemos que ordenar en orden alfabético. Entonces, si tenemos metil y tenemos etil, utilizaremos el etil primero. Entonces tenemos que 1, 2, 3, 4. ¿Por qué empiezo de izquierda a derecha? No es porque esa sea la lectura normal, sino que porque los radicales empiezan a contar desde el carbono más cercano al radical desde las esquinas, digamos. Es decir, o empezamos por aquí o empezamos por aquí. Si contamos de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y si contamos desde aquí tenemos 3 hasta el primer radical, por lo que esta cadena se lee de izquierda a derecha. Pero como se ordena alfabéticamente, tenemos que empezar por el cuarto carbono, por el etil. Entonces tenemos
4-etil, guión, ahora vamos con los metiles, pero tenemos dos metiles. ¿Qué hacemos? Se colocan los dos números. Tenemos un metil en el carbono 3 y un metil en el carbono 4. 3,4 guión, y en vez de poner metil, como poseemos dos radicales idénticos, colocamos otro prefijo, que es el prefijo de cantidad, di, tri, tetra, penta. Entonces, en este caso tendríamos dimetil. Y cerramos con un guión que lo conecta a la cadena principal, el octano. Entonces aquí podemos ver un 4-etil, 3,4 dimetil octano. Sin embargo, gracias a la actualización de las reglas, realmente no es tan importante que los coloquemos en orden alfabético. Lo más importante es que los radicales vayan primero y de último vaya el nombre de la cadena principal. Seguirá siendo aceptado. Sin embargo, lo más aceptado o la forma más óptima de escribirlo es realizando la regla de la cadena principal al final y el orden alfabético en los radicales. Vale, ahora vamos al caso contrario. Vamos al caso de tener un nombre y realizar un dibujo. Lo primero que realizamos es la cadena principal. Sabemos que tenemos una cadena de 7 carbonos. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces tenemos 7 carbonos. Sabemos que cada carbono posee 4 hidrógenos, ¿sí? Pero que cada vez que lo conectemos a algo, perdemos uno. Entonces, lo que yo recomiendo, lo más sencillo, es no dibujar los carbonos, sino hasta el final. Primero empecemos con los enlaces. Como tenemos un alcano, porque termina en ano, realizamos los enlaces simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos solo enlaces simples, ¿vale? Entonces ya sabemos que los carbonos de las esquinas ya no tienen 4, sino 3 hidrógenos, porque el enlace ya les quita uno. Y todos los carbonos del centro, como tienen dos enlaces conectados a ellos, pierden 2 hidrógenos. Sin embargo, todavía no los voy a colocar porque como tenemos radicales, todavía no sabemos realmente la cantidad de enlaces que tiene cada carbono. Así como utilizamos la regla de la cantidad de carbonos o la posición en estos números, lo mismo lo realizaremos aquí. Tenemos 2,4 dietil. ¿Qué significa esto? Que tenemos 2 etiles en los carbonos 2 y 4. Como lo estamos dibujando nosotros, realmente no es importante si lo dibujamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, puesto que mientras cumplamos con todas las reglas que nos dice el nombre, la forma o la orientación es simplemente eso, una manera de dibujarlo. Entonces, podríamos poner el primer etil aquí, como podríamos poner el primer etil aquí. O sea, es decir, este podría ser el segundo, como este podría ser el segundo. En este caso lo haré de izquierda a derecha. Entonces tenemos un etil en el carbono 4, es decir, un radical de dos carbonos en en el carbono 2, y un radical de dos carbonos en el carbono 4. 1, 2, 3, 4, C, C. ¿Vale? Tampoco es realmente importante si se orientan hacia abajo o hacia arriba, mientras cumplan con las normas de estar en los carbonos asignados y que los carbonos no posean más de 4 enlaces, porque como solo tienen 4 hidrógenos, solamente pueden tener máximo 4 enlaces, que es lo que mencionamos anteriormente, las 4 extremidades. Por último, para cerrar, tenemos tenemos un propil, es decir, un radical de 3 carbonos en el carbono número 3. Empezando de izquierda a derecha sería este. Entonces tenemos 1, 2 y 3 carbonos. Entonces, visto así, nuestra cadena principal es el octano que ya dibujamos y nuestros 3 radicales serían estos 2 etiles y el propil ya mencionado. Ahora sí procederemos a colocar los hidrógenos. Es tan sencillo como agarrar los carbonos y restarles los enlaces. Entonces tenemos un carbono que tiene 4 hidrógenos, le restamos uno por el enlace, entonces tenemos CH3. Aquí tendríamos H2, 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 H2
H2 y H3 aquí. Ah, pero aquí hay un error, puesto que si estos están conectados a un radical, entonces estos tres carbonos no pierden dos hidrógenos, pierden tres, porque tienen uno, dos y tres enlaces. Así que siempre hay que tener cuidado con eso y es por ello que yo recomiendo dibujar los hidrógenos al final. Entonces corregimos el error borrando los dos y como el uno en química no se dibuja, entonces lo dejamos como una H normal. Como vimos de hecho anteriormente, aquí hay un carbono con cuatro enlaces, por lo que directamente ni siquiera le colocamos hidrógeno porque pues no le vamos a poner hidrógeno cero, porque no existe un elemento vacío. Ahora les ponemos los hidrógenos a nuestros radicales, porque los radicales también tienen sus propios hidrógenos, como cualquier carbono de química orgánica. Entonces, este tiene uno, dos enlaces, entonces H2, y como este solo tiene uno, H3. Lo mismo con los demás, H2, H2, H3, H2 y H3. Y de esta manera, así de sencillo, tendríamos tanto nombrado como dibujado nuestros alcanos. Vale, ya que hemos concluido con el tema de los alcanos, los invito a realizar unas actividades. Primero, un ejercicio de que ya tengamos el dibujo y darle su nombre por reglas UPAC. Lo mismo, en el caso contrario, tenemos un nombre, asignenle un dibujo con las reglas UPAC. Y por último, descubramos la vida. Los invito a buscar algo en su casa, a buscar por internet, preguntarle a sus padres, en el trabajo o a quien sea. Busquemos qué ejemplos de alcanos existen en la vida cotidiana, indiferentemente de su nombre o su dibujo. Preferiblemente averigüenlo. Si consiguen el nombre, denle un dibujo. Si consiguen el dibujo, denle un nombre. Pero busquemos cuál es su nombre en la vida real, en la vida cotidiana, y descubramos lo amplio que es la química orgánica en todo lo que vemos diariamente.